Algunas vueltas de la vida llegan sin aviso, cambiándolo todo en un abrir y cerrar de ojos. Ella nunca imaginó que aquel encuentro lo cambiaría todo. Él no sabía que estaba a punto de perder el control, y ninguno de los dos estaba preparado para lo que vendría después. El amanecer en Valle Sereno siempre tenía ese aire de magia que Elena admiraba desde la ventana de su pequeño apartamento. Los rayos dorados se filtraban entre las montañas y acariciaban los tejados de las casas de piedra, anunciando un nuevo día lleno de posibilidades. Elena respiró profundo, dejando que el aroma de las flores que cultivaba en su balcón la envolviera como un abrazo familiar. A sus 28 años, Elena Martínez había encontrado su propósito en la vida: transmitir belleza a través de las flores. La florería El Jardín de Aurora, heredada de su tía Sofía, se había convertido en su refugio y pasión. Con sus manos delicadas y su intuición para las combinaciones perfectas, Elena transformaba simples tallos y pétalos en obras de arte que contaban historias. «Buenos días, Jazmín», saludó Elena a su gata mientras vertía café en su taza favorita, decorada con pequeñas margaritas. El local estaba ubicado en la plaza central, un edificio de piedra con grandes ventanales y un toldo verde que invitaba a los transeúntes a detenerse. Elena abrió la puerta principal, dejando que la brisa matutina refrescara el ambiente. Con meticulosa dedicación, comenzó a ordenar las rosas, los girasoles y las orquídeas que habían llegado el día anterior. Sus dedos danzaban entre los tallos como si compusieran una melodía silenciosa. A miles de kilómetros de distancia, en una oficina en el piso 40 de un rascacielos en Madrid, Alejandro Vega revisaba por tercera vez las proyecciones financieras de su empresa. Los números proyectados en la pantalla de su ordenador parecían burlarse de él. Aires del Sur, la aerolínea que había construido desde cero, enfrentaba su primer año de pérdidas desde su fundación. «Necesito los informes de logística en mi escritorio en 10 minutos», ordenó por el intercomunicador, sin despegar la mirada de la pantalla. Su reflejo en el cristal de la ventana le devolvió la imagen de un hombre de 35 años, cuyo único compañero fiel parecía ser el cansancio. Los ojos azules que alguna vez brillaron con ilusión, ahora permanecían fríos, calculadores, protegidos tras una armadura invisible pero impenetrable. Alejandro se ajustó la corbata y revisó su agenda. 3 reuniones más, una videoconferencia con inversores extranjeros y una cena de negocios. No tenía tiempo para distracciones ni espacio para sentimentalismos. El fracaso de su compromiso con Claudia 5 años atrás le había enseñado que confiar era un lujo que no podía permitirse. La traición con su entonces mejor amigo y socio Miguel había sellado esa lección con fuego en su memoria. El timbre de su teléfono interrumpió sus pensamientos. «¿Qué sucede, Lucía? Estoy ocupado», respondió con sequedad a su asistente. «Señor Vega, hay un problema con el envío de flores para el evento de inauguración de la nueva ruta a Buenos Aires. La florería reclama que nunca recibieron el pago y han cancelado el pedido». Alejandro apretó la mandíbula. Lo que faltaba, un detalle insignificante amenazando con arruinar la imagen de profesionalismo que tanto le había costado construir. «Encárgate de eso. Paga lo que sea necesario». Lo que Alejandro no sabía era que ese pequeño inconveniente, ese error logístico aparentemente trivial, sería el primer hilo de un tapiz mucho más grande y complejo que el destino comenzaba a tejer. En Valle Sereno, Elena recibía una llamada urgente. Un pedido importante para una aerolínea había sido marcado como no pagado en el sistema. Ella estaba segura de no haber recibido ninguna solicitud de Aires del Sur. «Debe haber un error», murmuró mientras buscaba en su registro. «Nunca he trabajado con esa empresa». La confusión se transformaría pronto en indignación, y esa indignación la llevaría directamente hacia un encuentro que cambiaría el curso de 2 vidas que nunca debieron cruzarse. El destino, después de todo, tiene formas curiosas de entretejer caminos aparentemente dispares. Si te está gustando esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir con tus amigos. Eso nos ayuda a seguir trayendo historias increíbles para ti. Los tacones de Elena resonaron con determinación sobre el mármol pulido del vestíbulo de Aires del Sur. El edificio,
Un coloso de cristal y acero parecía tragarse la luz del sol y devolverla en reflejos fríos y calculados, muy distintos a la calidez de Valle Sereno. Elena ajustó el bolso sobre su hombro y se dirigió al mostrador de recepción con la barbilla en alto, sintiendo cómo su vestido floreado contrastaba con los trajes sobrios que transitaban a su alrededor. «Buenos días. Tengo un asunto urgente que tratar con el departamento de eventos», explicó Elena a la recepcionista, una mujer de expresión impasible y peinado impecable. «¿Tiene cita programada?», preguntó la mujer, sin levantar la mirada de su pantalla. «No, pero se trata de las flores para la inauguración de mañana. Ha habido un malentendido y... Sin cita previa no puedo dejarla pasar. Política de la empresa», interrumpió la recepcionista con un tono que no admitía réplica. Elena respiró hondo, conteniendo su frustración. Había viajado 3 horas en tren, gastado dinero que apenas tenía en un billete de última hora, solo para encontrarse con una muralla burocrática. Mientras consideraba sus opciones, el destino intervino en forma de caos. Las puertas del ascensor principal se abrieron y un grupo de ejecutivos salió en tropel, entre voces alteradas y gestos tensos. En medio del tumulto, Elena reconoció la figura de Alejandro Vega por las fotografías que había visto en la página web de la compañía. Sin pensarlo 2 veces, aprovechó la confusión para deslizarse entre el grupo. «Señor Vega», llamó con voz clara y firme, «necesito hablar con usted». Alejandro se detuvo en seco, sorprendido por la interrupción. Sus ojos azules, fríos como el hielo, se posaron en Elena con una mezcla de irritación y curiosidad. ¿Quién era esta mujer con flores bordadas en el vestido que osaba detenerlo en medio de una crisis? «No tengo tiempo para fans ni periodistas», respondió con brusquedad, dispuesto a continuar su camino. Elena soltó una risa breve y seca. «Le aseguro que no soy ni lo uno ni lo otro. Soy Elena Martínez, propietaria de El Jardín de Aurora. Su empresa afirma que cancelé un pedido de arreglos florales que nunca recibí. Y ahora su departamento de eventos me está culpando por una situación que ustedes crearon». Algo en la determinación de aquella mujer, en la forma en que lo miraba sin intimidarse, provocó que Alejandro se detuviera. Un recuerdo fugaz atravesó su mente. Su madre, años atrás, plantando rosas en el pequeño jardín de su infancia, antes de que las ambiciones y las traiciones endurecieran su corazón. «Acompáñeme a mi oficina», dijo finalmente, sorprendiéndose a sí mismo. El despacho de Alejandro reflejaba perfectamente su personalidad, minimalista, sofisticado, sin una sola cosa fuera de lugar. Desde la ventana panorámica se divisaba Madrid como un tablero de ajedrez donde él había aprendido a mover las piezas con precisión implacable. «Explíqueme exactamente qué ocurrió», exigió, señalando una silla frente a su escritorio mientras tomaba asiento. «Su empresa contactó con mi florería hace 2 semanas para un pedido de arreglos florales exclusivos para la inauguración de la ruta Madrid-Buenos Aires. Nunca recibí ese pedido. Ayer recibí una llamada acusándome de haber cancelado todo a última hora, poniendo en riesgo su evento». Alejandro frunció el ceño. «¿Está segura? Mis empleados son meticulosos con cada detalle. Tan segura como que las orquídeas necesitan luz indirecta para florecer», respondió Elena, sosteniendo su mirada. «Alguien en su empresa cometió un error, señor Vega, y no permitiré que mi reputación se vea afectada por ello». El teléfono sobre el escritorio sonó con insistencia. Alejandro lo ignoró, intrigado por aquella mujer que parecía traer consigo el aroma de un mundo que él había abandonado hace mucho, un mundo donde las cosas pequeñas importaban. «¿Qué propone entonces?», preguntó reclinándose en su asiento de cuero. «Tengo 2 opciones para usted», respondió Elena, sacando una tablet de su bolso. «Puedo preparar arreglos de emergencia para mañana, trabajando toda la noche si es necesario. O puede buscar otra florería en Madrid, que seguramente le cobrará el triple por un pedido de última hora». Le mostró fotografías de sus creaciones anteriores, composiciones que transformaban simples flores en poesía visual. Alejandro las observó en silencio, sorprendido por la calidad y originalidad que desprendían. «¿Cómo sé que puedo confiar en usted?», preguntó, más por costumbre que por duda real. Elena sonrió, y por un segundo la oficina pareció llenarse de luz.
No puede saberlo, señor Vega. Ese es el riesgo de confiar en alguien por primera vez. Aquellas palabras, pronunciadas con sencillez, golpearon a Alejandro más fuerte que cualquier presentación corporativa. Confiar. Un verbo que había borrado de su vocabulario tras la traición de Claudia y Miguel. De acuerdo, concedió finalmente. Prepararemos un contrato de emergencia y se le pagará un extra por las molestias. El alivio en el rostro de Elena fue genuino, y por un instante, Alejandro sintió una extraña paz. Mientras formalizaban los detalles, ninguno de los dos podía imaginar que aquel encuentro fortuito era solo el primer compás de una melodía que el destino llevaba tiempo componiendo para ellos. El evento de inauguración fue un éxito rotundo. Los arreglos florales de Elena captaron la atención de todos los asistentes. Cascadas de orquídeas blancas y azules que evocaban el cielo y las nubes, entrelazadas con delicadas hojas de eucalipto que simbolizaban los nuevos horizontes que Aires del Sur prometía conquistar. Elena había trabajado toda la noche, con las manos agrietadas y la espalda dolorida, pero el resultado valía cada segundo de esfuerzo. Desde un rincón del salón, Alejandro observaba las reacciones de los invitados. Los ejecutivos de otras compañías, los periodistas, los potenciales inversores, todos parecían cautivados por la belleza que emergía de aquellas composiciones florales. Algo tan simple, tan efímero, había conseguido lo que sus elaborados discursos y presentaciones raramente lograban, una emoción genuina. «Debo reconocer que ha superado mis expectativas, señorita Martínez», comentó Alejandro, acercándose a Elena, mientras ella ajustaba uno de los centros de mesa. Elena levantó la mirada, sorprendida por el cumplido inesperado. «Las flores siempre hablan por sí mismas, señor Vega. Yo solo las escucho y las ayudo a contar su historia». Alejandro frunció levemente el ceño. No estaba acostumbrado a ese tipo de respuestas, tan alejadas del lenguaje corporativo que dominaba su día a día. Algo en la sencillez de Elena le resultaba desconcertante y a la vez refrescante. La celebración continuó hasta bien entrada la noche. Cuando los últimos invitados se retiraron, Elena comenzó a recoger sus herramientas. Había reservado un pequeño hotel cerca de la estación, pues planeaba regresar a Valle Sereno en el primer tren de la mañana. «¿Necesita que la lleven a algún sitio?», preguntó Alejandro, apareciendo de nuevo junto a ella. Su voz sonaba cansada, pero había algo más en su tono, una especie de indecisión impropia de él. «No es necesario, gracias. Mi hotel está a pocas calles de aquí». En ese momento, el estruendo de un trueno sacudió el edificio. La tormenta que los meteorólogos habían anunciado finalmente había llegado a Madrid, desatando su furia con una violencia inesperada. Gruesas gotas de lluvia comenzaron a golpear contra los ventanales, mientras el viento aullaba entre los rascacielos. «No puede irse con este temporal», declaró Alejandro con firmeza. «Mi apartamento está en el edificio contiguo. Tengo una habitación de invitados. Puede quedarse allí esta noche». Las palabras abandonaron sus labios antes de que pudiera analizarlas. Algo inusual en un hombre que calculaba cada sílaba con precisión matemática. Elena lo miró con sorpresa, evaluando la oferta. No conocía a este hombre más allá de su reputación profesional, pero algo en sus ojos, un destello de sinceridad bajo el hielo, la hizo asentir. «De acuerdo. Gracias». El apartamento de Alejandro ocupaba todo el ático de un edificio exclusivo en el corazón financiero de Madrid. Era un espacio impresionante, decorado con un gusto exquisito pero carente de calor. Muebles modernos, obras de arte contemporáneo cuidadosamente seleccionadas, tecnología de última generación y ni una sola planta, observó Elena. Ni siquiera esas pequeñas suculentas que no requerían apenas cuidados. «Puede usar esta habitación», indicó Alejandro, abriendo una puerta que daba a un dormitorio minimalista pero elegante. «El baño está equipado con todo lo necesario». «¿Vive solo en este lugar tan grande?», preguntó Elena, incapaz de contener su curiosidad. Alejandro se tensó visiblemente. «Prefiero el espacio y la tranquilidad». Pero sus ojos decían otra cosa. Hablaban de soledad, de vacío, de fortalezas construidas no para protegerse, sino para aislarse. «Las casas son como las personas», comentó Elena suavemente.
Necesitan vida para sentirse completas. Alejandro la miró fijamente, desarmado por aquella observación tan simple y, a la vez, tan certera. A veces la vida es precisamente lo que duele, respondió en un susurro apenas audible, antes de recuperar su compostura habitual. Descanse, señorita Martínez. Ha sido un largo día. Esa noche, mientras la tormenta azotaba Madrid, dos almas desveladas contemplaban el mismo cielo desde perspectivas completamente opuestas. Elena, desde la ventana de la habitación de invitados, admiraba la fuerza salvaje de la naturaleza, encontrando belleza incluso en su furia. Alejandro, en su despacho privado, revisaba informes financieros, intentando ignorar la extraña inquietud que aquella mujer había sembrado en su interior. A la mañana siguiente, cuando Elena despertó, encontró una nota junto a un desayuno cuidadosamente preparado. Tuve que salir temprano. Mi chofer la llevará a la estación cuando esté lista. Gracias por salvar el evento. A. Vega. Formal, distante, profesional. Y sin embargo, Elena notó algo en la caligrafía, una ligera vacilación en el trazo, como si la mano que sostenía la pluma hubiera dudado antes de cada palabra. Lo que ninguno de los dos sabía era que aquella tormenta había sido solo el preludio. El verdadero temporal estaba por llegar y cambiaría el rumbo de sus vidas para siempre. Mientras el tren se alejaba de Madrid, llevando a Elena de regreso a Valle Sereno, Alejandro recibía una noticia devastadora en su oficina. El estrés acumulado durante años había pasado factura a su salud. Su médico fue claro y directo. O tomaba un descanso inmediato, o su cuerpo tomaría la decisión por él, de forma mucho más dramática y posiblemente irreversible. ¿Un mes? ¡Eso es absurdo! La voz de Alejandro resonó contra las paredes de la consulta médica, haciendo que su hermana Isabel se encogiera ligeramente en su asiento. El doctor Ramírez, un hombre de 60 años con décadas de experiencia tratando a ejecutivos como Alejandro, mantuvo la calma frente a la explosión de su paciente. No es negociable, señor Vega. Su presión arterial está por las nubes, sus niveles de cortisol indican un estrés crónico severo, y los episodios de taquicardia son cada vez más frecuentes. O descansa un mes completo, alejado de la oficina y en un entorno tranquilo, o la próxima vez que nos veamos podría ser en la UCI. Isabel, 5 años menor que Alejandro, pero infinitamente más sabia en cuestiones emocionales, tomó la mano de su hermano. Alejandro, por favor, no puedes seguir así. Él retiró la mano bruscamente, incómodo ante cualquier muestra de vulnerabilidad. La empresa me necesita. Estamos en medio de la expansión más importante de nuestra historia. La empresa necesita un líder vivo y funcional, replicó el médico con firmeza. No un mártir corporativo. Después de una hora de argumentos, Alejandro finalmente cedió. Tomaría 3 semanas, no un mes, insistió, de descanso. Isabel se encargaría de buscar un lugar adecuado, lejos del bullicio de Madrid y de las tentaciones tecnológicas que lo mantendrían conectado a la oficina. Esa misma tarde, en su apartamento, Alejandro observaba con desdén cómo su hermana navegaba por sitios web de casas rurales y pequeños hoteles boutique. «Este parece perfecto», dijo ella, mostrándole la pantalla de su tablet. «Un pequeño hotel en Valle Sereno, montañas, aire puro, silencio. Exactamente lo que necesitas». Alejandro se tensó al reconocer el nombre. «¿Valle Sereno? No, busca otro sitio». «¿Por qué? Es precioso, tiene excelentes críticas y está lo suficientemente aislado como para...» «He dicho que no», cortó él, girándose para servirse un vaso de agua. Isabel lo miró fijamente, intrigada por su reacción. «¿Conoces el lugar?» Alejandro dudó un instante. ¿Cómo explicarle que no quería ir a Valle Sereno? Porque allí vivía una mujer que en un solo encuentro había conseguido alterar su cuidadosamente construida indiferencia. Una mujer que hablaba de flores como si fueran confidentes y miraba el mundo con unos ojos que parecían ver más allá de las superficies. «Conozco a alguien de allí, un contacto profesional. Preferiría no mezclar negocios con esto», respondió vagamente. Isabel sonrió, detectando la mentira en la voz de su hermano. «¿Un contacto profesional o algo más? No seas ridícula.
Entonces no hay problema, concluyó ella completando la reserva antes de que Alejandro pudiera protestar de nuevo. Sales mañana a primera hora, ya he preparado tu equipaje, ropa cómoda, nada de trajes, y he confiscado tu portátil. Al día siguiente, sentado en el asiento trasero del coche que lo llevaría a Valle Sereno, Alejandro contemplaba el paisaje con creciente inquietud. Los rascacielos y el asfalto daban paso gradualmente a colinas ondulantes y carreteras serpenteantes. El aire se volvía más limpio, el cielo más amplio y su ansiedad más intensa. «Hemos llegado, señor», anunció el chófer deteniendo el vehículo frente a un edificio de piedra con enredaderas trepando por sus muros. El Hotel Mirador era exactamente el tipo de lugar que Alejandro evitaba. Acogedor, rústico, con habitaciones que tenían nombres en lugar de números y un desayuno que se servía a una hora fija para todos los huéspedes. Nada de servicio de habitaciones las 24 horas, ni conexión a internet ultra rápida, ni minibares surtidos con licores exclusivos. Después de instalarse en su habitación, el roble, según indicaba una placa de madera tallada en la puerta, Alejandro decidió dar un paseo por el pueblo. Si iba a estar atrapado allí durante 3 semanas, al menos debía conocer el terreno. Valle Sereno resultó ser exactamente como su nombre sugería, un remanso de paz enclavado entre montañas, con casas de piedra, calles empedradas y una plaza central donde los ancianos jugaban al ajedrez bajo la sombra de un olmo centenario. La vida parecía transcurrir a un ritmo diferente allí, como si el tiempo hubiera acordado desacelerar por respeto a la serenidad del lugar. Alejandro caminaba distraído, con las manos en los bolsillos de sus pantalones, los únicos jeans que poseía y que Isabel había incluido en su maleta, cuando un aroma familiar captó su atención: flores. Específicamente, el perfume inconfundible de las gardenias, su flor favorita en la infancia, cuando aún se permitía tener preferencias que no estuvieran relacionadas con el rendimiento empresarial. Siguió el aroma hasta una tienda con un toldo verde y grandes ventanales. «El Jardín de Aurora», leyó en un letrero de madera pintada a mano, y allí, arreglando un expositor exterior, estaba ella. Elena vestía un sencillo vestido azul y tenía el pelo recogido en una trenza descuidada. Tarareaba una melodía mientras colocaba girasoles en un cubo de zinc. La luz del sol jugueteaba entre sus dedos, creando pequeños arcoíris cada vez que movía las manos. Alejandro se quedó paralizado, experimentando una mezcla de emociones que no lograba descifrar. Quería retroceder, esconderse, evitar un encuentro que sin duda sería incómodo. Pero antes de que pudiera decidir, Elena levantó la vista y sus ojos se encontraron. El reconocimiento, la sorpresa y algo más, algo que ninguno de los dos estaba preparado para nombrar, cruzaron entre ellos como una corriente eléctrica invisible. «Señor Vega», saludó Elena, con una mezcla de sorpresa y cautela en su voz. No esperaba verlo en Valle Sereno. Alejandro carraspeó, súbitamente consciente de su aspecto informal, tan alejado de la imagen pulida que había mostrado en Madrid. «Es una coincidencia», respondió, evitando mencionar sus problemas de salud. «Estoy tomando unas breves vacaciones». Elena sonrió levemente, como si pudiera leer entre líneas. «Las coincidencias rara vez existen, señor Vega. Al menos eso decía mi tía Aurora». Un cliente entró en la tienda y Elena se disculpó para atenderlo. Alejandro permaneció fuera, observando a través del escaparate cómo ella envolvía un ramo con delicadeza, conversando animadamente con el anciano que lo compraba. Había una autenticidad en sus gestos que lo desconcertaba. «¿Le gustaría pasar?», preguntó Elena al terminar con el cliente. «Puedo ofrecerle un té de hierbas. Lo preparo con menta y lavanda del jardín trasero». Alejandro debería haber rechazado la invitación, debería haberse despedido cortésmente y continuado su paseo. Pero algo lo mantuvo allí, anclado frente a aquella pequeña tienda que parecía contener más vida que todo su lujoso apartamento en Madrid. «De acuerdo», aceptó finalmente. El interior de la florería era un universo en sí mismo. Estanterías con macetas de diferentes tamaños, cubos metálicos rebosantes de flores frescas, mesas de trabajo con herramientas específicas que Alejandro no sabía nombrar. En un rincón,
Una pequeña zona de descanso con 2 sillones desgastados pero acogedores y una mesita de café. Elena preparó el té en una tetera de cerámica azul, mientras Alejandro se sentía fuera de lugar como un objeto de otro tiempo insertado en un cuadro impresionista. ¿Cómo es posible dirigir un negocio exitoso desde un lugar tan remoto?, preguntó, intentando iniciar una conversación que se moviera en terreno familiar para él. Define exitoso, respondió Elena, sirviendo el té en tazas sin juego. Si te refieres a facturación millonaria, no, no lo es. Pero si éxito significa vivir de lo que amas, entonces sí lo es con creces. Alejandro frunció el ceño. El éxito debe ser medible, objetivo. De lo contrario, es solo una percepción. ¿Y qué hay de malo en las percepciones? Elena se sentó frente a él, sus ojos brillantes de curiosidad genuina. ¿No son acaso lo que nos hace humanos? La conversación derivó por caminos inesperados. Hablaron de negocios y filosofía, de arte y tecnología. Sin darse cuenta, Alejandro pasó 2 horas en aquella tienda, olvidando por completo su teléfono móvil y las docenas de correos electrónicos que seguramente estaban acumulándose en su bandeja de entrada. Durante los días siguientes, Alejandro estableció una rutina: largas caminatas por la mañana, comidas en pequeños restaurantes locales y, casi sin planearlo, visitas a la florería de Elena. Siempre con alguna excusa. Necesitaba una planta para su habitación de hotel, quería enviar flores a su hermana en Madrid, buscaba información sobre rutas de senderismo por la zona. Elena lo recibía con una sonrisa que gradualmente se volvió más cálida, como si intuyera que bajo aquella fachada de eficiencia y control se escondía un hombre perdido, buscando algo que ni siquiera podía nombrar. Una tarde, mientras ayudaba a Elena a descargar un pedido de macetas, ya que está aquí podría hacerse útil, había bromeado ella. Alejandro se sorprendió a sí mismo riendo. Una risa auténtica, profunda, liberadora. No recordaba la última vez que había experimentado esa sensación. «Tiene una risa bonita», comentó Elena. «Debería usarla más a menudo». El comentario, tan simple y directo, golpeó a Alejandro como una ola inesperada. Se quedó en silencio, procesando la extraña calidez que se extendía por su pecho. «No suelo encontrar muchos motivos para reír», admitió finalmente, sorprendiéndose de su propia honestidad. Elena lo miró con una mezcla de compasión y algo más, algo que hizo que el corazón de Alejandro se acelerara, de una forma que no tenía nada que ver con sus problemas de salud. «Entonces ha estado buscando en los lugares equivocados», respondió ella, entregándole un pequeño cactus en una maceta decorada a mano. «Tome, un regalo. Es resistente, necesita poco cuidado pero mucha paciencia, como algunas personas que conozco». Alejandro aceptó el regalo, sintiendo que algo comenzaba a agrietarse dentro de él. Un muro invisible que llevaba años construyendo y reforzando, piedra a piedra, decepción tras decepción. Habían pasado 2 semanas desde la llegada de Alejandro a Valle Sereno. Su habitación en el hotel, antes tan impersonal, comenzaba a mostrar signos de vida. El pequeño cactus que Elena le había regalado ocupaba un lugar de honor junto a la ventana, acompañado ahora por un helecho y 2 suculentas más. Libros de botánica básica y guías de senderismo, también sugerencias de Elena, se apilaban en la mesita de noche. Aquella mañana de domingo, Alejandro contemplaba su teléfono móvil con inquietud. Isabel había enviado un informe detallado sobre la situación en la empresa. Nada catastrófico, pero varios problemas requerían decisiones que solo él podía tomar. Bastaría con una videoconferencia de 1 hora para resolverlo todo. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. «¿Señor Vega?» La voz de Elena sonó al otro lado. «¿Está listo?» Alejandro respiró hondo, guardó el teléfono en el cajón y abrió la puerta. Elena esperaba con una cesta de mimbre y una manta doblada bajo el brazo, vestida con jeans desgastados y una camisa de franela roja que le daba un aire juvenil y despreocupado. «¿Seguro que esto es necesario?», preguntó él, intentando ocultar su nerviosismo. «Absolutamente», respondió ella con decisión. Prometió que hoy no hablaría de trabajo, acciones ni rentabilidad.
Es domingo, y en Valle Sereno, los domingos son sagrados. Hoy solo existe el presente. El plan era sencillo, un picnic en la pradera alta, desde donde se divisaba todo el valle. Elena había preparado una cesta con quesos locales, pan recién horneado, frutas de temporada y una botella de vino tinto de la región. Comida sencilla para conversaciones profundas, había dicho enigmáticamente cuando lo invitó el día anterior. Caminaron en silencio durante media hora, ascendiendo por un sendero flanqueado por robles centenarios. Alejandro, acostumbrado a sus recientes caminatas matutinas, no encontró dificultad en la subida. Lo que sí representaba un desafío era la compañía, estar a solas con Elena, lejos de la tienda y de las interrupciones cotidianas, lo llenaba de una extraña inquietud. «Llegamos», anunció ella finalmente, señalando un claro entre los árboles. La vista era espectacular. El valle se extendía bajo ellos como una maqueta perfecta. El pueblo con sus tejados rojos, el río serpenteando entre campos verdes, las montañas azuladas en la distancia. El aire olía a tomillo y romero silvestre. Elena extendió la manta sobre la hierba y comenzó a sacar la comida de la cesta. Sus movimientos tenían una gracia natural, como si cada gesto formara parte de una danza ensayada con la naturaleza. «¿Por qué hace esto?», preguntó Alejandro de repente. «¿El picnic?», Elena sonrió. «Porque es una tradición dominical en mi familia desde que tengo memoria. No, me refiero, ¿por qué conmigo? Apenas me conoce». Elena dejó de organizar la comida y lo miró directamente, con esa franqueza que tanto lo desarmaba. «Porque veo a alguien que ha olvidado cómo respirar», respondió con sencillez. «Alguien que vive rodeado de lujos, pero que ha perdido la capacidad de disfrutar lo gratuito. Y quizás, solo quizás porque creo que bajo ese traje impecable y esa fachada de indiferencia hay una persona que vale la pena conocer». Alejandro desvió la mirada, incómodo ante tanta sinceridad. «Se equivoca. No soy quien usted cree». «Entonces, ¿quién es?», preguntó ella, sirviéndole un vaso de vino. Y así, sentados sobre una manta a cuadros, con el valle como testigo silencioso, Alejandro comenzó a hablar. Le contó sobre su infancia en un pequeño pueblo no muy diferente a Valle Sereno, sobre sus padres, el padre autoritario que nunca mostró aprobación, la madre amorosa pero sumisa que murió demasiado pronto. Le habló de sus primeros años en la universidad, de su amistad con Miguel, de cómo juntos soñaron con crear una compañía que revolucionaría el transporte aéreo en España. Y finalmente, después de un segundo vaso de vino, le habló de Claudia, de cómo la había conocido en una reunión de inversores, de cómo su risa cristalina había iluminado sus días durante 3 años, del anillo de compromiso que eligió con tanto cuidado, y de cómo un día, regresando anticipadamente de un viaje de negocios, los encontró juntos, a su prometida y a su mejor amigo, en la cama que él había comprado para iniciar su vida en común. «Después de eso comprendí que confiar es un lujo que no puedo permitirme», concluyó, con la mirada fija en el horizonte. «Al menos, no en lo personal». Elena escuchó en silencio, sin interrumpir, sin juzgar. Cuando Alejandro terminó su relato, ella simplemente tomó su mano y la sostuvo entre las suyas. «Lo siento mucho», dijo con una voz que transmitía comprensión genuina. «Algunas personas confunden el amor con la posesión o la conveniencia, pero sus acciones hablan más de ellos que de usted». «¿Qué quiere decir?». «Que cerrarse al mundo por miedo a sufrir de nuevo es como negarse a plantar un jardín porque teme que venga una helada», respondió Elena. «Sí, es posible que el frío llegue y destruya algunas flores, pero también es seguro que la primavera regresará». Los días en Valle Sereno adquirieron un ritmo propio, una cadencia que Alejandro jamás había experimentado en su vida, ordenada por agendas y plazos. Las mañanas eran para caminar, las tardes para ayudar a Elena en la florería. Había descubierto que tenía cierta habilidad para las ventas, convenciendo a turistas de llevarse arreglos elaborados. Y las noches para conversaciones junto a la chimenea del hotel o en la pequeña terraza trasera de la tienda. Elena le enseñó a reconocer diferentes especies de flores silvestres, a entender los ciclos de la luna
y su influencia en los cultivos, a escuchar el canto de los pájaros al amanecer. Alejandro, a su vez, le habló de ciudades lejanas que había visitado por negocios, pero nunca había realmente visto, de constelaciones que aprendió a identificar durante vuelos nocturnos, de economía y finanzas explicadas con una claridad que la sorprendió. Poco a poco, sin que ninguno lo nombrara, algo más profundo que la amistad comenzó a florecer entre ellos. La víspera de su partida, el período de descanso forzoso llegaba a su fin en 2 días. Alejandro esperaba a Elena frente a la florería. Había reservado mesa en el mejor restaurante del pueblo para una cena especial. Por primera vez en años, sentía nervios ante la perspectiva de una velada personal. Se había afeitado con esmero y vestía una camisa azul que Isabel había incluido en su equipaje, argumentando que resaltaba sus ojos. Elena apareció puntual, con un sencillo vestido verde que parecía capturar la esencia misma del bosque. Llevaba el cabello suelto, enmarcando un rostro que Alejandro había llegado a memorizar en sus menores detalles. «¿Estás?», comenzó él, buscando la palabra adecuada. «¿Diferente?», sugirió ella con una sonrisa tímida. «Hermosa», corrigió Alejandro, sorprendiéndose a sí mismo con su franqueza. La cena transcurrió entre risas y conversaciones, con la familiaridad de quienes se conocen desde hace años y la emoción de quienes aún tienen mucho por descubrir el uno del otro. Cuando el postre llegó a la mesa, Alejandro finalmente reunió el valor para expresar lo que llevaba días considerando. «He estado pensando», dijo, jugueteando nerviosamente con su copa. «Tal vez podría extender mi estancia en Valle Sereno, trabajar a distancia algunas semanas más». Los ojos de Elena se iluminaron. «¿Lo harías? ¿No decías que tu empresa no puede funcionar sin ti ni un día más?» «Resulta que mi hermana es más competente de lo que creía», respondió él con una sonrisa. «Y además, he descubierto que hay razones para querer quedarme». Sus miradas se encontraron cargadas de significado. Bajo la mesa, sus manos se rozaron, enviando una corriente eléctrica por todo el cuerpo de Alejandro. Por primera vez en años, sentía que podía volver a confiar, a abrirse, a... El teléfono vibró en su bolsillo, rompiendo el momento. Estuvo a punto de ignorarlo, pero el nombre en la pantalla lo alertó. Era Lucas, su director financiero. «Disculpa, debo atender. Es importante», se excusó. La llamada fue breve pero impactante. Una auditoría interna había descubierto irregularidades en las cuentas de la empresa. No un fraude masivo, pero sí discrepancias significativas que requerían su atención inmediata. Lucas sospechaba de Carmen, la nueva jefa de contabilidad, quien había sido recomendada personalmente por el consejo directivo. «Regreso mañana mismo», dijo Alejandro antes de colgar. «No comentes esto con nadie». Al volver a la mesa, su expresión había cambiado completamente. La máscara del ejecutivo implacable había regresado, reemplazando al hombre que había comenzado a emerger en Valle Sereno. «Ha surgido un problema. Debo volver a Madrid mañana temprano», anunció con voz neutra. Elena notó el cambio inmediatamente. Era como si el Alejandro con quien había compartido las últimas semanas se hubiera esfumado, dejando en su lugar al distante señor Vega. «¿Es grave?», preguntó con genuina preocupación. «Nada que no pueda manejar», respondió él evasivo. «Pero requiere mi presencia en Madrid». El ambiente de la velada se había roto irremediablemente. Caminaron de regreso en un silencio incómodo, tan diferente de los silencios cómplices que habían compartido durante días. Frente a la florería, Elena se detuvo y lo miró directamente. «¿Qué ocurre realmente, Alejandro? No es solo un problema laboral, ¿verdad?» Él dudó. Una parte de él quería confiar en ella completamente, contarle sus preocupaciones, sus sospechas de que este descubrimiento podría ser una trampa para perjudicarlo ante el consejo directivo. Pero otra parte, la que había sobrevivido a la traición de Claudia y Miguel, levantó todas sus defensas. «Es complicado», respondió finalmente distante. «Cosas de negocios que no entenderías». Tan pronto como las palabras abandonaron su boca, supo que había cometido un error. El dolor en los ojos de Elena fue como una puñalada. «Ya veo», dijo ella con voz queda. «El ejecutivo de la gran ciudad
cree que la florista provinciana es demasiado simple para comprender su importante mundo. No quise decir eso, intentó rectificar. Sí, lo quisiste, respondió Elena con dignidad. Y eso me muestra que, a pesar de todo este tiempo, no has entendido nada sobre mí, ni sobre lo que comenzaba a crecer entre nosotros. Sin esperar respuesta, Elena entró en su tienda y cerró la puerta, dejando a Alejandro solo en la calle desierta, con el eco de sus propias palabras resonando en su mente y el perfume del miedo. Miedo a confiar, miedo a ser vulnerable, miedo a amar, envolviéndolo como una niebla tóxica. Madrid recibió a Alejandro con la familiaridad del caos, tráfico denso, sirenas a lo lejos, el murmullo incesante de una ciudad que nunca duerme. Al entrar en su apartamento, el silencio lo golpeó como una bofetada. Siempre había sido tan frío aquel lugar que llamaba hogar. Las siguientes 72 horas fueron una vorágine de reuniones, auditorías y confrontaciones tensas. Tal como sospechaba, las irregularidades descubiertas resultaron ser errores menores magnificados intencionalmente por Carmen, quien efectivamente trabajaba en secreto para Miguel, su antiguo socio. El plan era generar suficiente desconfianza en el consejo directivo para forzar una venta de acciones que beneficiaría a los intereses de su ex amigo. Alejandro desmontó la estrategia con fría eficiencia, presentando pruebas irrefutables ante el consejo. Carmen fue despedida, las acusaciones retiradas, su posición como CEO reafirmada, una victoria perfecta, y sin embargo, mientras contemplaba Madrid desde su oficina en el piso 40, Alejandro no sentía la habitual satisfacción que acompañaba a sus triunfos profesionales, solo un vacío persistente, como un eco sin respuesta. «Pareces un hombre que ha ganado una batalla, pero está perdiendo la guerra», comentó Isabel durante un almuerzo apresurado en la cafetería de la empresa. «Es por ella, ¿verdad?» «La florista». Alejandro desvió la mirada. «No sé de qué hablas». «Por favor, no insultes mi inteligencia», replicó su hermana. «Volviste físicamente de Valle Sereno, pero tu mente sigue allí. ¿Qué pasó entre ustedes?» «Nada», respondió demasiado rápido. «Y ese es precisamente el punto. No pasó nada porque no podía pasar. Somos de mundos diferentes». Isabel soltó un suspiro exasperado. «¿Mundos diferentes? ¿Qué es esto, una telenovela de los años 80?» Sacudió la cabeza con incredulidad. «Alejandro, por primera vez en 5 años te vi sonreír en las fotos que me enviabas desde allí. Sonreír de verdad, no esa mueca profesional que usas con los clientes. Era el efecto del aire puro». Intentó bromear, pero el chiste cayó en el vacío. «Era ella, y lo sabes», insistió Isabel. «¿Qué pasó realmente? ¿Qué te asustó tanto?» La pregunta quedó flotando entre ellos como una acusación. Alejandro jugueteó con los restos de su ensalada, evitando la mirada escrutadora de su hermana. «La última noche recibí la llamada sobre las irregularidades», admitió finalmente. «Entré en modo crisis, supongo. Dije algunas cosas no muy amables. Déjame adivinar». Isabel entrecerró los ojos. «¿Le dijiste algo condescendiente? ¿Algo que implicaba que ella no era lo suficientemente sofisticada para entender tus importantes problemas empresariales?» El silencio de Alejandro fue toda la confirmación que necesitaba. «Eres un idiota», declaró Isabel, pero su tono era más de compasión que de enfado. «Un idiota brillante en los negocios y completamente obtuso en lo que realmente importa». «¿Y qué es lo que realmente importa, según tú?», preguntó irritado. «Ser feliz, Alejandro», respondió ella con sencillez. «Algo que no has sido desde que Claudia y Miguel te traicionaron. Algo que, por un breve momento, parecías estar redescubriendo en Valle Sereno». Esa noche, solo en su inmenso apartamento, Alejandro no podía conciliar el sueño. Las palabras de Isabel resonaban en su mente, junto con la imagen de Elena cerrando la puerta. El dolor en sus ojos grabado en su memoria. Salió a la terraza y contempló el cielo urbano, contaminado lumínicamente, tan diferente de las noches estrelladas de Valle Sereno. Recordó una conversación con Elena, sentados en el jardín trasero de la florería. Ella le había explicado el significado de diferentes flores, la forma en que los antiguos usaban el lenguaje floral para comunicar lo que las palabras no podían.
Las rosas tienen espinas, había dicho ella, sosteniendo una especialmente hermosa entre sus dedos. No para lastimar, sino para protegerse. Pero lo maravilloso es que, a pesar de ese mecanismo de defensa, siguen ofreciendo su belleza y su perfume a quien se atreve a acercarse con cuidado y respeto. Ahora, bajo el cielo nocturno de Madrid, Alejandro comprendió que él mismo era como esa rosa, lleno de espinas defensivas, pero anhelando secretamente ser apreciado por algo más que su dureza exterior. A la mañana siguiente, contra todo pronóstico y para conmoción de su equipo directivo, Alejandro anunció que tomaría 2 semanas más de descanso. Isabel, única conocedora de la verdadera razón, sonrió mientras el resto del consejo intercambiaba miradas de perplejidad. «¿Estás seguro de esto?», preguntó ella cuando quedaron a solas en la oficina. «No», admitió Alejandro con una honestidad que lo sorprendió. «No estoy seguro de nada excepto de que necesito intentarlo. Necesito ofrecerle una disculpa sincera, aunque quizás sea demasiado tarde. Las disculpas son un buen comienzo», respondió Isabel. «Pero recuerda que las palabras, como las flores, solo son hermosas si tienen raíces verdaderas». El viaje de regreso a Valle Sereno fue muy diferente al primero. Donde antes había resistencia y desdén, ahora había una mezcla de esperanza y temor. Alejandro había pasado años construyendo estructuras empresariales complejas, negociando fusiones millonarias, enfrentando a competidores despiadados. Pero nada de eso le parecía tan desafiante como lo que estaba a punto de hacer: abrir completamente su corazón, sin garantías de éxito. Valle Sereno recibió a Alejandro con una llovizna suave, como si el cielo mismo llorara en sintonía con su inquietud. El coche de alquiler avanzaba lentamente por las calles húmedas, mientras él ensayaba mentalmente las palabras que diría a Elena. ¿Sería suficiente una disculpa? ¿Podría convencerla de que su arrogancia había sido solo una máscara para ocultar su miedo? Al llegar frente a el jardín de Aurora, su corazón dio un vuelco. El toldo verde estaba recogido, la puerta cerrada y un pequeño letrero anunciaba: «Cerrado por asuntos personales». Alejandro permaneció bajo la lluvia, desconcertado. En las 3 semanas que había pasado en el pueblo, la tienda nunca había estado cerrada, ni siquiera los domingos. «Si busca a Elena, no está», dijo una voz a sus espaldas. Se giró para encontrarse con Matilde, la panadera cuyo local estaba frente a la florería. «¿Sabe cuándo volverá?», preguntó intentando ocultar su ansiedad. «Partió hace 2 días hacia Valencia», respondió la mujer, mirándolo con cierta suspicacia. «Asuntos familiares», dijo. «Su tía Sofía está enferma». Alejandro agradeció la información y caminó hasta el hotel, sintiendo cómo la esperanza se diluía con la lluvia. Después de registrarse nuevamente, llamó a Isabel. «Elena no está», anunció sin preámbulos. «Se fue a Valencia. Su tía está enferma». «¿Y?», respondió su hermana con ese tono que sugería que la respuesta era obvia. «Valencia no está en otra galaxia, Alejandro. Es un tren de distancia. Ni siquiera sé dónde buscarla allí. Eres el CEO de una aerolínea con contactos en medio país. Averígualo». Con una determinación que lo sorprendió a sí mismo, Alejandro movilizó recursos. 2 llamadas a contactos estratégicos bastaron para localizar el hospital donde estaba ingresada Sofía Martínez. Alquiló un coche y condujo 4 horas bajo la lluvia, llegando a Valencia al anochecer. El hospital universitario La Fe era un complejo moderno y extenso. En recepción, preguntó por Sofía Martínez, solo para recibir la habitual respuesta sobre horarios de visita y restricciones familiares. «Soy», dudó un instante, «su sobrino político. Acabo de llegar de Madrid y necesito ver a mi esposa, Elena Martínez. Es urgente». La mentira funcionó. Le indicaron la habitación 412 en la 4ª planta. Mientras el ascensor subía, Alejandro sintió cómo la culpa por la mentira se mezclaba con el nerviosismo por el reencuentro. El pasillo del hospital estaba silencioso, iluminado con esa luz blanca y fría tan característica de los centros médicos. Frente a la habitación 412, Alejandro se detuvo, respiró hondo y finalmente llamó suavemente a la puerta. Fue Elena quien abrió. Su expresión de sorpresa se transformó rápidamente en una mezcla de confusión e indignación. «¿Qué haces aquí?»,
susurró, cerrando parcialmente la puerta tras ella para que su tía no los viera. Necesitaba verte, respondió él, con una sinceridad que lo dejó vulnerable. Necesitaba disculparme. ¿Y no podías simplemente llamar?, replicó ella, manteniendo la voz baja pero firme. ¿Tenías que aparecer aquí en este momento? Lo intenté, mintió a medias. Pero algunas cosas necesitan decirse cara a cara. Elena miró hacia el interior de la habitación, donde su tía descansaba conectada a monitores. «Este no es el momento ni el lugar, Alejandro», dijo con cansancio evidente. «Mi tía acaba de salir de una operación complicada. Necesita tranquilidad». «Lo entiendo», concedió él. «Pero prométeme que hablaremos cuando puedas. Me quedaré en Valencia el tiempo que sea necesario». Algo en la determinación de su voz hizo que Elena lo mirara con más atención. El Alejandro que tenía frente a ella era diferente al ejecutivo frío del principio, pero también al hombre herido que había dejado Valle Sereno semanas atrás. Había una vulnerabilidad nueva en sus ojos, una especie de rendición que nunca había visto antes. «Estoy en el Hotel Valencia Palace», continuó él ante su silencio. «Habitación 305. Cuando estés lista, por favor, ven a buscarme. Te estaré esperando». Sin darle tiempo a responder, Alejandro se inclinó y besó suavemente su mejilla, un gesto tan inesperado como el aroma a rosas que Elena percibió en él. Luego se alejó por el pasillo, dejándola desconcertada y con un torbellino de emociones contradictorias. 3 días. Alejandro llevaba 3 días esperando en Valencia, dividiendo su tiempo entre trabajar remotamente desde la habitación del hotel y visitar ocasionalmente la cafetería del hospital, con la esperanza de encontrarse, casualmente, con Elena. La había visto 2 veces, brevemente. En ambas ocasiones ella había reconocido su presencia con un gesto distante pero educado, para luego continuar su camino. La tarde del tercer día, mientras revisaba documentos en el elegante vestíbulo del hotel, su teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. «Mi tía está estable. Podemos hablar. Jardines del Turia, entrada del Puente de las Flores, 18:00 horas». El corazón de Alejandro dio un vuelco. Releyó el mensaje varias veces, como si temiera que las palabras pudieran desvanecerse. Miró su reloj. Apenas tenía 1 hora para prepararse. Los Jardines del Turia, antiguo cauce del río reconvertido en parque urbano, estaban especialmente hermosos esa tarde. La lluvia de los días anteriores había limpiado el aire y realzado los colores de la vegetación. Alejandro llegó 15 minutos antes de la hora acordada, inusualmente nervioso. Él, que había cerrado negociaciones de millones de euros sin que le temblara el pulso, ahora sentía las manos húmedas y el estómago contraído ante la perspectiva de esta conversación. Elena apareció puntual, vestida con jeans y una sencilla blusa blanca, el cabello recogido en una coleta informal. Tenía ojeras visibles, testimonio de noches en vela junto a su tía. «Gracias por venir», dijo Alejandro, ofreciéndole una rosa roja que había comprado en un puesto cercano, un gesto que le pareció apropiado, aunque ahora, frente a ella, se sentía ligeramente ridículo. Elena aceptó la flor con una expresión indescifrable. «Caminemos», sugirió señalando el sendero que se internaba en el parque. Avanzaron en silencio durante varios minutos, acompañados por el sonido de sus pasos sobre la grava y el murmullo lejano de otros paseantes. Finalmente, Elena se detuvo junto a una pequeña fuente. «¿Por qué estás aquí, Alejandro? ¿Realmente por qué?» La pregunta, directa y sin adornos, lo tomó por sorpresa, aunque era exactamente lo que esperaba. Había ensayado respuestas elaboradas, explicaciones cuidadosamente construidas. Pero frente a Elena, todas esas palabras preparadas se desvanecieron. «¿Por qué me equivoqué?», respondió con sencillez. «Me asusté y levanté los mismos muros que llevaba años construyendo. Fue más fácil esconderme tras ellos que admitir lo que estaba empezando a sentir por ti». Una gota de lluvia cayó entre ellos, seguida de otra, y otra más. El cielo, que había estado amenazante toda la tarde, finalmente cedió. «Deberíamos buscar refugio», dijo Elena, mirando hacia un kiosco cercano. «No», Alejandro tomó suavemente su mano. «Déjame terminar, por favor. Aunque me empape, aunque sea tarde,
Elena se quedó inmóvil, la lluvia intensificándose sobre ellos, transformando su blusa en un lienzo translúcido. Toda mi vida adulta ha sido una fortaleza, Elena. Me construí a mí mismo como un hombre que no necesita a nadie, que no confía en nadie excepto en sí mismo. Funcionó, profesionalmente, pero cuando estuve en Valle Sereno, cuando te conocí, hizo una pausa, buscando las palabras. Empecé a ver grietas en mis propias murallas, y me aterró. La lluvia caía ahora con fuerza, pegando el cabello de ambos a sus rostros, pero ninguno hizo ademán de moverse. «¿Qué es lo que te asustó exactamente?», preguntó ella, sus ojos fijos en los de él, que por primera vez en mucho tiempo sentí que podía permitirme ser vulnerable, que quería serlo, contigo, respondió Alejandro. Y cuando llegó esa llamada, fue la excusa perfecta para huir de esa vulnerabilidad, para volver a mi zona de confort. Fui un cobarde, Elena. Un trueno resonó a lo lejos, como subrayando sus palabras. No puedo prometer que no cometeré más errores, continuó él. No puedo garantizar que mis murallas no intentarán reconstruirse cuando tenga miedo, pero puedo prometerte que quiero intentarlo, que quiero aprender a confiar de nuevo, a sentir sin reservas. Y no puedo imaginar a nadie mejor que tú para enseñarme cómo. Elena permaneció en silencio, la rosa roja aún en su mano, su mirada inescrutable. La lluvia disminuyó a una llovizna suave, como si el cielo contuviera el aliento, esperando. ¿Sabes qué significa una rosa roja en el lenguaje de las flores?, preguntó finalmente ella. Alejandro negó con la cabeza, un gesto simple de humildad que nunca se habría permitido semanas atrás. Amor verdadero, respondió Elena. No pasión pasajera, no atracción superficial. Amor profundo, sincero, que desafía el tiempo y las circunstancias. Dio un paso hacia él, acortando la distancia entre ambos. ¿Es eso lo que realmente estás ofreciendo, Alejandro? ¿O es solo otra transacción más, otro trato que quieres cerrar? La pregunta de Elena quedó suspendida entre ellos, envuelta en la suave cortina de lluvia que seguía cayendo. Una pregunta que exigía una respuesta más allá de las palabras, más allá de las promesas vacías o los gestos grandilocuentes. Alejandro la miró fijamente, el agua resbalando por su rostro como lágrimas que nunca se había permitido derramar. En ese momento, todas las estrategias, todos los discursos cuidadosamente preparados resultaban insuficientes. Solo quedaba la verdad desnuda. «No sé si sé amar como mereces», confesó con voz quebrada. «He pasado tanto tiempo escondiéndome tras contratos y cifras que quizás he olvidado el lenguaje del corazón. Pero sí sé que nunca había sentido por nadie lo que siento por ti, y que quiero aprender día a día, flor a flor, a hablar ese idioma de nuevo». Se acercó un paso más, hasta que sus rostros quedaron a centímetros de distancia. «No es una transacción, Elena, es una rendición. Me rindo ante lo que siento por ti». Ella estudió su rostro, como buscando signos de falsedad o de duda. Lo que encontró, en cambio, fue un hombre despojado finalmente de sus máscaras, vulnerable y auténtico como nunca antes se había mostrado. «Las flores no mienten», murmuró Elena, rozando suavemente la mejilla de Alejandro con sus dedos. «Y veo en tus ojos la misma verdad que veo en ellas cada mañana». El mundo pareció detenerse cuando sus labios se encontraron. Un beso lento, profundo, que decía todo lo que las palabras no podían expresar. La lluvia, cómplice silenciosa, los envolvió como un velo protector, aislándolos del resto del universo. Cuando finalmente se separaron, ambos sonreían a pesar de estar empapados y tiritando. «Deberíamos buscar un lugar seco», sugirió Elena, entrelazando sus dedos con los de él. El café donde encontraron refugio era pequeño y acogedor, con grandes ventanales que daban a los jardines. Sentados frente a 2 tazas humeantes, con toallas prestadas por el simpático propietario, comenzaron a trazar los contornos de un futuro compartido. «Mi tía saldrá del hospital en 2 días», explicó Elena. «Necesitará cuidados durante algunas semanas, pero puedo atenderla en Valle Sereno». «Puedo ayudarte», ofreció Alejandro. «Pediré unos días más de permiso para estar contigo en este momento». Elena lo miró con una mezcla de gratitud y preocupación.
Pero tu empresa, tus responsabilidades en Madrid. Alejandro tomó sus manos sobre la mesa. Ahora mismo, tú eres mi prioridad, respondió con sencillez. Ya encontraremos una solución para el futuro. Juntos. La risa de Elena, cristalina y sincera, iluminó el café entero. Era un sonido que Alejandro quería escuchar cada día por el resto de su vida. Esa noche, mientras acompañaba a Elena al hospital para una visita final a su tía, antes de retirarse a descansar, Alejandro recibió una llamada de Isabel. «¿Cómo va la operación Reconciliación?», preguntó su hermana sin preámbulos. «Sorprendentemente bien», respondió él, incapaz de contener una sonrisa. «Elena ha aceptado darme una oportunidad». Lo sabía. La satisfacción en la voz de Isabel era palpable. «Por cierto, el consejo está preguntando cuándo volverás. Les he dicho que estás en un retiro estratégico para desarrollar el plan de expansión internacional». Alejandro miró a Elena, que caminaba unos pasos por delante, su silueta recortada contra las luces de la ciudad. «Gracias por cubrirme», dijo. «Volveré pronto, pero antes necesito resolver algunas cosas importantes aquí». El silencio al otro lado de la línea duró varios segundos. «¿Quién eres y qué has hecho con mi hermano?», preguntó finalmente Isabel, pero su tono revelaba más alegría que verdadera sorpresa. «Nunca te había visto poner algo por encima del trabajo». «Las prioridades cambian», confirmó Alejandro, «y estoy descubriendo que hay cosas más importantes que las salas de juntas». «Claro, especialmente cuando ese encanto incluye a cierta florista», bromeó Isabel. «Sea lo que sea que hayas descubierto allí, te sienta bien, hermano. Hacía años que no te escuchaba tan vivo». Al colgar, Alejandro se quedó un momento contemplando la ciudad, las luces reflejadas en el asfalto húmedo tras la lluvia. Su vida había dado un giro inesperado, y debería sentirse aterrado. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo la incertidumbre no le provocaba ansiedad, sino una extraña sensación de libertad. Elena se volvió hacia él, sonriendo. «¿Todo bien?», preguntó. «Todo perfecto», respondió Alejandro, alcanzándola y tomando su mano de nuevo. «Perfectamente imperfecto, como debe ser». 2 semanas habían pasado desde aquel beso bajo la lluvia en Valencia. La tía Sofía, ya recuperada y establecida de nuevo en su pequeño apartamento anexo a la florería, observaba con ojos sagaces los cambios en su sobrina. Elena irradiaba una felicidad que no intentaba disimular, aunque también había momentos en que la encontraba pensativa, con la mirada perdida entre los pétalos de alguna flor exótica. «Tienes que tomar una decisión, querida», dijo la anciana una tarde mientras compartían té en el jardín trasero. «Él ha estado viniendo cada fin de semana desde Valencia, pero ambos sabemos que no es sostenible». Elena suspiró, contemplando el atardecer que teñía de oro las montañas circundantes a Valle Sereno. «Lo sé», admitió. «Alejandro necesita estar en Madrid. Su empresa, sus responsabilidades. No puede dirigir Aires del Sur desde aquí. ¿Y tú? ¿Has considerado la posibilidad de nuevos horizontes?», preguntó Sofía con delicadeza. Elena miró a su alrededor, el jardín que había cultivado con tanto amor, la tienda que era su refugio, el pueblo que constituía todo su mundo hasta hacía poco. La idea de dejarlo todo resultaba aterradora, pero quedarse significaría renunciar a lo que había encontrado con Alejandro. «Tengo miedo, tía», confesó. «¿Y si no funciona? ¿Y si la ciudad me ahoga? ¿Y si descubre que soy demasiado simple para su mundo?». La anciana tomó las manos de su sobrina entre las suyas, marcadas por décadas de trabajo con la tierra y las flores. «El amor verdadero no es encontrar a alguien perfecto», respondió con la sabiduría de los años. «Es encontrar a alguien con quien construir algo perfecto para ambos. Y eso requiere valentía, querida, la misma valentía que necesitan las semillas para abrirse camino hacia la luz». Esa noche, cuando Alejandro llamó como era ya su costumbre, Elena le planteó la pregunta que llevaba días formándose en su mente. «¿Has pensado realmente en cómo podría funcionar esto a largo plazo? Tú en Madrid, yo aquí». Hubo un breve silencio al otro lado de la línea, y luego la voz de Alejandro, inusualmente animada. «De hecho, llevo días dándole vueltas a algo, pero quería esperar al momento adecuado para compartirlo contigo». «Te escucho», dijo Elena intrigada por su tono.
¿Recuerdas el edificio donde está la sede de Aires del Sur? Comenzó él. Tiene un atrio central, un espacio magnífico con luz natural que actualmente está infrautilizado. Solo tiene algunos sillones y plantas artificiales que, francamente, son un insulto a la botánica. Elena sonrió, imaginando perfectamente la mueca de desdén que Alejandro estaría haciendo al mencionar las plantas artificiales. ¿Y qué propones hacer con ese espacio?, preguntó, aunque algo en su interior ya anticipaba la respuesta. Convertirlo en la florería más espectacular de Madrid, respondió Alejandro. Un oasis urbano bajo tu dirección. Un lugar donde los ejecutivos estresados y los visitantes puedan conectar con la naturaleza sin salir de la ciudad. Jardines del aire, podríamos llamarla, combinando nuestros mundos. El corazón de Elena dio un vuelco. Era una idea hermosa, pero también aterradora en su magnitud. ¿Hablas en serio? ¿No estaría fuera de lugar alguien como yo en un edificio corporativo? Al contrario, la voz de Alejandro se volvió más suave. Serías exactamente lo que ese lugar necesita, lo que todos allí necesitamos. Aire fresco, belleza auténtica, un recordatorio diario de lo que realmente importa. ¿Y dónde viviría?, preguntó Elena, dejando que la idea floreciera lentamente en su imaginación. Tengo un apartamento enorme y vacío que está desesperadamente necesitado de vida, respondió él. De flores en los alféizares, de risas en las habitaciones vacías, de alguien que me recuerde que existe un mundo más allá de las salas de juntas y los informes financieros. La propuesta quedó flotando entre ellos, llena de posibilidades. Elena prometió pensarlo, aunque en su interior ya sabía que estaba lista para dar ese salto de fe. Había encontrado en Alejandro no solo un compañero, sino un complemento perfecto. Él le ofrecía nuevos horizontes, ella, raíces profundas en lo esencial. 2 días después, cuando Alejandro llegó a Valle Sereno para su visita de fin de semana, Elena lo recibió con una maleta pequeña junto a la puerta de la florería y una sonrisa radiante. «Esto significa», comenzó él, casi sin atreverse a completar la pregunta. «Significa que estoy lista para un nuevo capítulo», confirmó ella, «para plantar un jardín en medio de tu jungla de cristal y acero». La alegría en el rostro de Alejandro valía más que todas las dudas y temores. La abrazó con fuerza, levantándola del suelo en un gesto de jubiloso agradecimiento. «No te arrepentirás», prometió. «Haré todo lo posible para que...» «Shh». Elena puso un dedo sobre sus labios. «No prometas que será perfecto. Promete que será real. Con altibajos, con desafíos, con aprendizajes mutuos». «Lo prometo», respondió él, solemne. «Tan real como las espinas en las rosas más hermosas». Mientras el sol se ponía sobre Valle Sereno, Elena se despidió del lugar que había sido su hogar, no con tristeza, sino con la certeza de que llevaba consigo todo lo esencial, sus conocimientos, su pasión por las flores y ahora un amor que había florecido entre 2 mundos aparentemente irreconciliables. La transición no fue sencilla. Madrid recibió a Elena con su característica intensidad, el ruido constante, el ritmo acelerado, los rostros anónimos que se cruzaban sin mirarse. Durante las primeras semanas, se sentía como una planta de sombra expuesta repentinamente al sol directo, desorientada, vulnerable, añorando la tranquilidad de Valle Sereno. El apartamento de Alejandro, aunque espacioso y con vistas impresionantes de la ciudad, le resultaba inicialmente frío, como una fotografía perfecta de revista, pero carente de alma. Las noches eran especialmente difíciles, cuando el silencio de la ciudad, tan diferente al silencio del campo, le impedía conciliar el sueño. Alejandro observaba sus dificultades con preocupación creciente. Cada mañana, antes de marcharse a la oficina, veía en sus ojos una mezcla de determinación y nostalgia que le encogía el corazón. ¿Había sido un error pedirle que abandonara su mundo por el suyo? ¿Eres feliz aquí?, preguntó una noche, mientras compartían una cena preparada por ella con hierbas enviadas por su tía desde Valle Sereno. Elena dejó el tenedor sobre el plato, considerando la pregunta con la honestidad que caracterizaba cada una de sus interacciones. «Estoy adaptándome», respondió finalmente. «Es diferente, pero no necesariamente malo. Es como trasplantar una flor,
Al principio se marchita un poco, pero con el tiempo, si la tierra es adecuada y recibe los cuidados necesarios, volverá a florecer. Alejandro tomó su mano sobre la mesa. ¿Y yo? ¿Soy tierra adecuada?, preguntó con una vulnerabilidad que solo se permitía mostrar con ella. La mejor. Elena sonrió, apretando su mano con firmeza. Pero necesito mi propio espacio para echar raíces, Alejandro. El proyecto de la florería en el edificio, necesito que avance. A la mañana siguiente, Alejandro convocó una reunión extraordinaria con el Departamento Legal y Administración de Propiedades de Aires del Sur. El proyecto Jardines del Aire pasó de ser una idea romántica a una realidad corporativa, con un contrato de arrendamiento preferencial, presupuesto para la renovación del local y un calendario de ejecución. El espacioso local en la planta baja del edificio corporativo, con su amplia fachada de cristal que daba directamente a la concurrida Avenida Castellana, comenzaría su transformación en 2 semanas. La noticia corrió como la pólvora entre los empleados, generando reacciones que iban desde el entusiasmo hasta el escepticismo más absoluto. «Una florería en la planta baja de nuestra sede central», cuestionó Carmen López, la directora de marketing, durante una reunión de coordinación. ¿No sería mejor alquilar ese espacio a una marca de lujo que se alinee mejor con nuestra imagen corporativa? Alejandro, sentado a la cabecera de la mesa de juntas, sonrió con una serenidad que desconcertó a varios de sus directivos. «La eficiencia sin humanidad es una máquina sin alma», respondió. «Jardines del Aire no será solo una florería, sino el rostro más humano de nuestra empresa, un espacio que reflejará nuestro compromiso con la sostenibilidad, la belleza y una nueva filosofía corporativa que integra naturaleza y tecnología». El silencio que siguió a sus palabras fue roto por Ricardo Torres, el veterano director de operaciones que llevaba 30 años en la compañía. «Me gusta», declaró con su característico tono directo. «Siempre he dicho que este edificio necesita mostrar un lado más cercano al público, y si la persona a cargo sabe lo que hace, podría convertirse en un punto de referencia en Madrid». «La persona a cargo es extraordinaria», afirmó Alejandro, con un orgullo que sorprendió incluso a Isabel, que observaba la escena desde un rincón de la sala. «Y el espacio estará abierto no solo a empleados, sino también al público. Una ventana literal hacia un nuevo Aires del Sur». Mientras tanto, Elena transformaba el apartamento con pequeños toques que hablaban de su esencia. Macetas con hierbas aromáticas en la cocina, fotografías enmarcadas de Valle Sereno en las paredes, una pequeña colección de piedras y hojas secas cuidadosamente dispuestas sobre la mesita de centro. El lugar comenzaba a respirar, a contar una historia compartida. Cada cambio era observado por Alejandro con una mezcla de fascinación y gratitud. Nunca había entendido realmente el concepto de hogar hasta que Elena empezó a crearlo a su alrededor, con gestos tan simples como cambiar la disposición de los muebles para que conversaran entre sí o añadir cojines de colores cálidos en el sofá de diseño que antes parecía una pieza de museo. Una tarde, al regresar de la oficina más temprano de lo habitual, Alejandro encontró a Elena en la terraza, arrodillada entre macetas y bolsas de tierra, cantando suavemente mientras trasplantaba unos pequeños brotes. «¿Qué estás haciendo?», preguntó, apoyándose en el marco de la puerta para observarla mejor. Elena levantó la mirada, su rostro iluminado por una sonrisa que hizo que el corazón de Alejandro diera un vuelco. «Creando nuestro pequeño oasis urbano», respondió señalando el espacio a su alrededor. «Un jardín vertical aquí, plantas colgantes allá, y en ese rincón hierbas aromáticas y flores comestibles para tus desayunos». «¿Mis desayunos?». «Sí». Elena se levantó, mostrándole un pequeño brote entre sus dedos manchados de tierra. «Este es comino, para tus huevos revueltos, y aquella es menta para tu té. Cada planta tiene un propósito, una historia que contar». En ese instante, contemplando a la mujer que había traído color y vida a su existencia monocromática, Alejandro comprendió algo fundamental. El verdadero lujo no era poseer cosas, sino momentos como este. Compartir el crecimiento, literal y metafórico, de algo creado entre 2 personas que han elegido, día tras día, cultivar lo que sienten. «Te amo», dijo por primera vez.
las palabras escapando de sus labios con la naturalidad de algo que siempre había estado allí, esperando el momento adecuado para florecer. Elena lo miró con los ojos brillantes, una lágrima solitaria deslizándose por su mejilla manchada de tierra. «Y yo a ti», respondió acercándose para besarlo suavemente. «Bienvenido a casa». 6 meses después, Jardines del Aire se había convertido en uno de los lugares más fotografiados de Madrid. El local en la planta baja del edificio corporativo de Aires del Sur había experimentado una transformación asombrosa bajo la dirección creativa de Elena. Los grandes ventanales, ahora enmarcados por enredaderas cuidadosamente entrelazadas, ofrecían a los transeúntes una visión de un mundo diferente, un oasis urbano donde las flores conversaban entre sí, contando historias de lugares lejanos. La inauguración oficial había sido un evento mediático que sorprendió a propios y extraños. Alejandro, impecable en su traje azul marino, había cortado la cinta junto a Elena, quien había elegido un sencillo vestido verde que evocaba la simplicidad elegante de Valle Sereno. Las fotografías de ambos, sonrientes y cómplices, aparecieron en las secciones de sociedad y negocios de varios periódicos, acompañadas de titulares que hablaban de la fusión perfecta entre naturaleza y empresa. Lo que había comenzado como un proyecto personal, pronto se reveló como una brillante estrategia empresarial. La florería no solo atraía a amantes de las plantas y curiosos, sino que se había convertido en un punto de encuentro para reuniones informales de negocios. Ejecutivos que normalmente negociaban en restaurantes exclusivos ahora preferían cerrar tratos entre orquídeas y helechos en un ambiente que inspiraba creatividad y confianza. Elena había contratado a 2 jóvenes de Valle Sereno como ayudantes, ofreciéndoles la oportunidad de experimentar la ciudad sin perder sus raíces. La tía Sofía, recuperada completamente, viajaba a Madrid una vez al mes para pasar un largo fin de semana con ellos, aportando su sabiduría y algunas plantas especiales del jardín del pueblo. Aquella mañana de primavera, mientras Alejandro se preparaba para una importante reunión del consejo directivo, observó a Elena organizando un pedido especial de flores exóticas recién llegadas de Sudamérica. «¿Sabes qué día es hoy?», preguntó, ajustándose la corbata frente al espejo. Elena sonrió sin levantar la vista de las delicadas flores que clasificaba con precisión experta. «Por supuesto. Hace exactamente 9 meses que nos encontramos por primera vez en tu oficina, cuando fui a reclamarte por el pedido de flores perdido». Alejandro se acercó a ella, sorprendido. «¿Lo recuerdas con tanta precisión?». «Recuerdo cada momento importante contigo», respondió ella con sencillez. «El día que apareciste en Valle Sereno, nuestro picnic bajo los robles, la lluvia en Valencia». Alejandro la envolvió en un abrazo por detrás, respirando el aroma a jazmín de su cabello. «La mejor discusión que he tenido en mi vida», murmuró contra su cuello. «Si no fuera por ese error logístico, nunca nos habríamos conocido». «A veces los errores son el camino más directo hacia donde debemos estar», filosofó Elena, girándose para acomodar la corbata de Alejandro. «Ahora ve a impresionar a tu consejo directivo. Tengo entendido que la compañía nunca había tenido resultados tan positivos como este trimestre». Era cierto. Bajo el liderazgo de Alejandro, Aires del Sur había experimentado un crecimiento sin precedentes. Pero lo más sorprendente para quienes lo conocían desde hacía años era el cambio en su estilo de gestión. El ejecutivo implacable y distante había dado paso a un líder más cercano, que escuchaba a sus empleados y valoraba aspectos que antes consideraba sentimentalismos improductivos. Isabel, ahora vicepresidenta ejecutiva, bromeaba diciendo que Elena había conseguido lo que ningún consultor de liderazgo había logrado en años: humanizar a su hermano sin restarle un ápice de eficacia. Esa tarde, tras la reunión del consejo, Alejandro hizo algo inusual. En lugar de quedarse revisando informes hasta la noche, como era su costumbre, salió temprano de la oficina y pasó por Jardines del Aire. El local estaba lleno de clientes, como cada tarde. Elena, en medio de una consulta sobre plantas de interior para una oficina, le dedicó una sonrisa radiante antes de continuar su explicación sobre los beneficios de los helechos para purificar el aire. Alejandro no la interrumpió. Se sentó en un pequeño rincón del local,
entre macetas de lavanda y romero, y la observó en su elemento. La forma en que sus manos danzaban entre las hojas, la pasión con la que hablaba sobre cada planta, la atención genuina que prestaba a cada cliente. Era como contemplar a una artista en plena creación. Cuando el último cliente se marchó, Elena se acercó a él con una expresión curiosa. «¿A qué debo el honor? Nunca vienes a esta hora». Alejandro sacó una pequeña caja de terciopelo verde del bolsillo de su chaqueta. «¿Recuerdas cuando me enseñaste el lenguaje de las flores? Cómo cada una tiene un significado, una historia que contar». Elena asintió, su mirada fija en la pequeña caja. «Quiero aprender un nuevo idioma contigo», continuó él abriendo la caja, para revelar un delicado anillo con una pequeña esmeralda rodeada de diminutos diamantes que semejaban gotas de rocío. El idioma de una vida compartida, de despertar cada mañana juntos, de construir sueños, de enfrentar tormentas. ¿Me enseñarías? Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas mientras él se arrodillaba entre las flores que habían sido testigos silenciosos de su transformación. «Elena Martínez, ¿me concederías el honor de ser mi esposa? No prometo un camino sin espinas, pero sí que cada día intentaré ser la mejor versión de mí mismo, esa que solo tú has sabido ver». Con manos temblorosas, ella tomó su rostro entre sus dedos. «Sí», respondió con voz cargada de emoción. «1000 veces sí». Cuando sus labios se encontraron, sellando la promesa en un beso, las flores a su alrededor parecieron inclinarse ligeramente, como si la naturaleza misma celebrara la unión de dos almas que habían aprendido a florecer juntas, porque al final, eso era el amor verdadero. No la ausencia de dificultades, no la perfección inalcanzable, sino la voluntad de crecer lado a lado, de nutrirse mutuamente, de encontrar belleza incluso en las estaciones más difíciles. Mientras la luz del atardecer madrileño bañaba jardines del aire en tonos dorados, Alejandro y Elena permanecieron abrazados, conscientes de que su historia apenas comenzaba. Una historia escrita con el lenguaje más antiguo y universal, el de dos corazones que, contra todo pronóstico, habían aprendido a latir al mismo ritmo. Si esta historia te conmovió, espera a escuchar las que vienen. Amor, drama y sorpresas te esperan en cada nuevo relato. La próxima puede ser aún más inolvidable. Deja tu comentario y comparte esta historia con alguien que necesite inspiración. Y si quieres seguir escuchando historias reales y emocionantes como esta, suscríbete al canal y activa la campanita. Juntos podemos reescribir nuestras propias historias.